Pues bien, sin más preámbulo, arranquemos entonces. Amados, no sé si recuerdan, pero hace como mes y medio tuve la bendición de dar una enseñanza sobre Juan el Bautista. En aquella oportunidad, pues escudriñamos un poco la vida de este gran hombre de Dios, de este gran profeta de Dios, el más grande que ha tenido las Sagradas Escrituras, y cómo no, si nada más fue el que el Señor le encargó de presentar al Mesías, ¿verdad? De ser el heraldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor ponía en mi corazón que si yo había hablado sobre el heraldo del Rey, aquel que lo presentaba, de cómo no iba a hablar del Rey, ¿verdad? Sería como haberlos invitado a un banquete y nunca disfrutar del banquete. Y mis amados, es mi anhelo hoy que todos nos demos un buen banquete. ¿Por qué? Porque siempre hablar de Cristo, mis amados, trae un alimento espiritual grande a nuestra alma. Y precisamente hoy vamos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, y he titulado esta enseñanza, un nombre sobre todo nombre. Y vamos a empezarla de esta manera. ¿Se han preguntado ustedes cuál es la pregunta, valga la redundancia, que más importante, más relevante que todo ser humano puede hacerse jamás? De los 7.500 millones de habitantes que habitamos en este planeta, tantos creyentes como no creyentes, ¿cuál es la interrogante más significativa que nos podamos hacer? Porque surgen muchas, ¿verdad? Como, ¿con quién me casaré? ¿Cuántos hijos tendré? ¿Cuánto viviré? ¿Qué será de mi trabajo? En fin, ahí seguiríamos en una lista interminable de preguntas que no dejan de ser relevantes. Pero hay una sola pregunta que alcanza un nivel superlativo y cuya respuesta va a impactar cualquier otra interrogante que vayamos a tener en nuestra vida. Y esta pregunta, amados, es ¿quién es Jesucristo? Y en este sentido, hoy precisamente vamos a tratar de responder esa pregunta. Y es que a esta pregunta, amados, pueden surgir tres respuestas posibles. Tres respuestas posibles. Número uno, o sencillamente no creer en Él, es decir, no creer ni siquiera que existió, creer que es un mito, una superstición muy propio de la identidad atea, ¿verdad? Número dos, creer intelectualmente en Él, pero nada más, es decir, no creer en quien Él dijo que era, y por lo tanto verlo como un maestro, como un rabino, como un gurú, como un revolucionario político, bueno, tantos atributos que se le ha dado, adjetivos, perdón, que se le ha dado al Señor. Y por supuesto eso no va a implicar una vida de obediencia y sumisión a su nombre. O una tercera respuesta, y la más importante, que es no solo creer en Él, sino creerle a Él. ¿Lo ven la diferencia? Es decir, creer que Él es realmente quien dijo que Él era. Y por lo tanto, ponerlo en nuestra vida como nuestro Señor y soberano, de ahí en adelante y para siempre. Pues bueno, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que sepamos quién es el autor y consumador de nuestra fe? Bueno, porque sencillamente nunca como en pleno siglo XXI el nombre de Jesucristo ha sido tan ridiculizado, tan desvalorizado, tan atacado, y bueno, esto no es coincidencia, ustedes se pueden imaginar por qué, ¿verdad? Y entonces a mí me queda claro que luego de 2000 años el Señor Jesucristo desde su trono a la derecha del Padre le sigue preguntando a toda la humanidad: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y nada más veámoslo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 14. Dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Lo ven? Ahí está preguntando al mundo no creyente. Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Y ahí va la pregunta para el mundo cristiano, para el mundo creyente. Y entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y mis amados, esta pregunta no ha pasado de moda, se formuló hace 2000 años, pero acuérdense en una cosa, la palabra es completamente actualizada. La Biblia no es un libro antiguo ni moderno, la Biblia es un libro eterno, ¿verdad? Entonces su palabra está actualizada y el Señor nos sigue haciendo a nosotros, a todo el planeta, esta pregunta. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que tener la absoluta claridad y convicción de quién es la majestad,
la supereminente grandeza que hace 2000 años puso pie en este planeta. ¿Por qué? Porque si queremos ser sal y luz, tenemos que ir a impactar teniendo claro quién es realmente el centro de nuestra fe. Porque de lo contrario, mis amados, todos estos ataques que se vienen contra el nombre de Jesús pueden permear y dañar o corromper la sólida y sana doctrina. Y tenemos que estar preparados. Y es que, mis amados, el ataque al nombre de Jesucristo, aunque se ha incrementado, no es nuevo. Hagamos un poquito de historia. Fíjense ustedes que desde el siglo I, desde que el cristianismo se funda, ya había persecución contra el nombre de Cristo, ¿verdad? Y los primeros cristianos no solo tuvieron que luchar contra la persecución física, emocional, sino también, yo lo llamo una persecución doctrinal. ¿En qué sentido? Bueno, imagínense ustedes que ellos tenían que defender a Cristo ante el mundo judío, ¿verdad? Ante el judaísmo, donde se decía que era imposible, o sea, absolutamente ridículo que un Mesías, ¿verdad?, viniera a la tierra a ser clavado en un madero, que por cierto se consideraba un objeto de maldición. Y hasta la fecha, el mundo judío lo que espera que es un Mesías guerrero, libertador, un tipo David elevado a la 10ª potencia. Pero no quedaba ahí, también tenían que luchar contra el mundo griego. El mundo griego de aquella época rechazaba rotundamente que un Dios bajara y se encarnara en un cuerpo humano. Esto se conoce como la doctrina del docetismo. Y también estaba el gnosticismo griego, lleno de orgullo y que decía que el hombre era autosuficiente para salvarse a sí mismo. Y bueno, tras de eso, imagínense, estaba la religión imperante del Imperio Romano, que acuérdense ustedes que era una religión pagana, llena de deidades, ¿verdad? Que también, pues obviamente atentaban contra la sólida y sana doctrina y contra el nombre de Cristo como su centro. Y mis amados, 20 siglos después la cosa no cambia. Ahora ¿qué vemos? Vemos un ateísmo que crece progresivamente, tal vez no tan a pasos agigantados como se cree, pero va creciendo, todo favorecido a ¿qué? A filosofías relativistas y humanistas que han metido orgullo al corazón humano, a la mente humana y han nublado el raciocinio, como ya la palabra nos los había advertido. Pero también vean qué interesante, así como el ateísmo crece, también han crecido el número de religiones. Y actualmente, en pleno siglo XXI, se contabilizan entre 4.200 y 4.500 religiones en todo el mundo. Algunas de ellas, bueno, de un crecimiento exponencial como el Islam, hinduismo, budismo, etc. Y todas estas filosofías, ideologías, pensamientos, pues tienden, por supuesto, a tratar de desvalorizar la figura de Cristo. Porque yo les voy a decir una cosa, vean qué interesante. Si yo les preguntara que todas estas religiones creen en Cristo, pues la mayoría sí, pero como lo vimos, creen intelectualmente, es decir, creen que fue un buen maestro pacifista, un profeta, ¿verdad? Un revolucionario. El socialismo, de hecho, aunque ustedes no lo crean, que tiene una identidad atea, creen que Cristo fue un revolucionario, tipo un Che Guevara, imagínense ustedes, ¿verdad? Así que todas concuerdan prácticamente que hace 2000 años bajó un hombre aquí a la tierra que se llamó Jesús de Nazaret. Pero todas, sin excepción, concuerdan con una cosa, que Él no es quien dijo que Él era, es decir, el unigénito Hijo de Dios y Dios encarnado. Y tenemos que estar preparados, por supuesto que tenemos que estar preparados para decir al mundo quién es la razón de nuestra esperanza. Y el apóstol Pedro nos los advierte. Vámonos a primera de Pedro, capítulo 5 versículos del 15 al 16. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Y vean lo que nos dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Y quién es la razón de nuestra esperanza? Cristo, por supuesto. Y esto es muy hermoso, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Quiere decir que presentemos siempre en amor y en respeto, nunca en imposición, el nombre de Cristo y por supuesto dando un buen testimonio con nuestra forma de vivir. Y bueno, ante todo esto yo les hago la pregunta: ¿conocemos realmente nosotros como cristianos quién es ese ser
esa supereminente grandeza y majestad que encierra el nombre poderoso de Jesús? La mayoría me diría que sí, yo estoy seguro que la mayoría conocemos, pero a lo que me refiero, a veces tenemos el tiempo para ir a escudriñar y a meditar realmente la realeza que envuelve su nombre. Mire, si no es así, no se culpe. Los mismos discípulos que tenían tiempo de caminar con Él, ver sus milagros, no lo tuvieron claro hasta muy entrada la resurrección. Y vean qué hermoso ejemplo de esto que nos regala el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 38 al 41. Vean nada más. Aquí estamos, recuerdan ustedes, en el mar de Galilea, en aquella noche tempestuosa, se les viene una tempestad tremenda, ¿verdad? ¿Y dónde está el maestro? Dormido, duerme como un bebé, imagínense ustedes, ¿verdad? Y aquella barca que se iba a volcar, y dice así: los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Y cuando Jesús se despertó, vean qué poder, hermanos, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y aquí uno haría un paréntesis, porque, mis amados, seamos francos, o sea, uno en estas circunstancias ve un tal despliegue de poder y a todos se nos pararía el pelo, ¿cierto? O sea, sencillamente, ¿verdad? Pero, y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Vean lo que dicen: los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas lo obedecen. Y vean qué hermoso, tratemos de complementar esto con esta información. Fíjense ustedes que cuando se da este evento sublime en el mar de Galilea, ya dice la palabra que los discípulos tenían tiempo recorrido con el maestro. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo que ya habían recorrido toda la región de Galilea y que el Señor había levantado, había sanado paralíticos, había dado vista a los ciegos, había curado a leprosos, había echado demonios, ¿verdad? Curado a epilépticos. Dicen que le traían toda clase de dolencias y Él las sanaba. De manera que imagínense, o sea, ya los discípulos tenían una noción de la sobrenaturalidad que se encerraba en aquel hombre, pero no estaban preparados para esto. Y de repente, aquellos expertos nadadores, porque recuerden que en la barca no iban ahí principiantes, iba Pedro, iba Juan, Santiago, que eran pescadores, una simple tormenta no los iba a inmutar, pero esto era serio, ¿verdad? Y de repente esos pescadores temerosos, con un imperativo divino dado por dos palabras, ven como de la boca de aquel hombre la fuerza de la naturaleza se doblaba a sus pies. Y ya no están, vean qué hermoso esto, ya no están con miedo de aquellas olas, no, vean lo que dice la palabra, ahora tienen terror, están aterrados, en el buen sentido, por supuesto, de ver el despliegue de poder que salía de la boca del unigénito Hijo de Dios. Mis amados, muchas veces, por motivos culturales o religiosos, tenemos a encasillar o a limitar a la figura de Cristo prácticamente a la Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Al niño en el pesebre, o tal vez llevarlo solo a la Semana Santa y recordarlo en esos momentos, la crucifixión y resurrección, o alguno que otro milagro. Y no es que esto esté mal, no me malentiendan, pero limitar a Cristo a sus 33 años de vida, o incluso a sus 3 años de ministerio público terrenal, es quedarnos con una noción incompleta del por qué Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el nombre sobre todo nombre. Y eso precisamente vamos a ahondar en esta mañana. Y en ese sentido, gracias a Dios, y qué bendición que tenemos esto. Bendito sea el Señor por regalarnos las Sagradas Escrituras, porque es ahí, mis amados, es ahí donde cuando la duda venga, cuando las filosofías ataquen, cuando los sistemas religiosos, ideológicos ataquen, es donde vamos a encontrar la respuesta de quién es el autor y consumador de nuestra fe. Y en este sentido, vean qué hermoso, porque fíjense ustedes que en el año 50 después de Cristo aproximadamente, ya los evangelios de Lucas, Mateos y Marcos se habían completado, ya estaban escritos.
De manera que los primeros cristianos ya tenían una noción bastante amplia de quién era Jesucristo y su ministerio, ¿verdad? Pero faltaba, no bastaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, previendo precisamente todos estos ataques, ¿verdad?, a la figura de Cristo, empieza, no solo en ese momento, sino en los tiempos venideros, empieza a inquietar la mente y el corazón de un gigante de la fe, de un gran hombre de Dios. Aquel gigante de la fe había compartido como pocos con el Maestro. Recordemos que había puesto su cabeza en el pecho del Maestro aquel día en el aposento alto, y había estado aquel hombre de fe a los pies de la cruz del Calvario cuando su amado Maestro venía crucificado. Y entonces, aproximadamente en el año 80 después de Cristo, repito, el discípulo amado de Jesús toma su pluma y pergamino y empieza a escribir, mis amados, el último de los 4 evangelios, un tratado evangelístico y teológico de una riqueza incalculable, en donde, vean qué interesante, no inicia con la línea genealógica del Mesías, no inicia tampoco con su nacimiento, como los otros 3 evangelios sinópticos, no. Este inicia diciendo o mandando un mensaje central a toda la humanidad, y es el siguiente: ¿saben qué? Ese hombre que conocemos como Jesús de Nazaret no es otro que Dios en la tierra. Y Juan nos regala esta belleza de revelación. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se queda uno sin palabras, ¿verdad?, cuando ve cómo Juan inicia este evangelio, ¿verdad? Y es digno de analizar, es digno de meditar, y eso es lo que vamos a hacer. En el principio, amados, ¿qué quiere decir el apóstol Juan con el principio? Uno podría pensar que en la creación estaba Cristo, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero no se refiere a la creación. Ahí lo que dice Juan, ¿saben qué es? Que Jesucristo es eterno, que no tiene principio ni fin, que antes de toda materia, tiempo y espacio, Él era, y que será eterno por siempre. Y por otra parte, vean qué belleza, porque le llama el Verbo, porque Juan perfectamente pudo haber dicho: en el principio era Jesucristo, Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios, pero le pone el adjetivo Verbo. Y vean, esto es hermoso porque no es casualidad. Fíjense ustedes que el mundo griego de aquel tiempo hubiera entendido bien a qué se refería Juan, porque en el original griego la palabra verbo es logos, y logos hace referencia a aquella mente divina no creada que daba forma y sustentaba todo el universo. Entonces aquí Juan, ¿qué le decía al mundo griego? ¿Saben qué? Esa mente divina no creada que da forma y sustenta el universo es Jesucristo. Y por otra parte continúa diciendo: y el Verbo era Dios. Vea que con qué categoría y con qué firmeza lo dice. Y el Verbo era Dios. Quiere decir que Padre e Hijo, y el Verbo era con Dios, ¿verdad? Es decir, que viven o coexisten en tal familiaridad e intimidad, ¿verdad?, que ambos comparten una misma esencia y propósito. Y el Verbo era Dios. Quiere decir que esa familiaridad, esa comunión y esa intimidad que Padre, Hijo y por supuesto Espíritu Santo es tan estrecha que son uno solo. ¿Lo ven? Es decir, que el unigénito Hijo de Dios comparte, al igual que el Padre, una misma santidad absoluta, una misma omnipotencia, omniscencia y omnipresencia. Es decir, que todo lo que es cierto de Dios Padre es cierto de Dios Hijo y viceversa. Y por eso Hebreos nos dice que el Hijo irradia la gloria de Dios. Y mis amados, realmente esta revelación realmente nos hace ver el poderío realmente del ser que es el autor y consumador de nuestra fe. Pero no queda ahí. Vean ustedes qué belleza. Todas las cosas por Él fueron hechas.
Mis amados, Jesucristo es nada más y nada menos que el creador del universo. Y entiéndanme bien, Dios Padre crea un plan en la eternidad, Dios, un diseño de la creación, pero le da la potestad al Hijo y se complace en ello para que sea el creador que con el poder de su palabra dé forma y sustente el universo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las estrellas que hoy usted ve, los planetas, este planeta y toda la vida que se encierra en él, los árboles, las plantas, animales, los seres humanos, los mares, montañas, todo, desde las partículas más pequeñas, el átomo, electrones, bueno, las leyes de la física, todo se sustenta por el poder del unigénito Hijo de Dios. Por eso, mis amados, fuera de Jesucristo no hay vida. No hay vida ni material, ni física, ni espiritual. Y por eso Juan dice, por supuesto, de ahí en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandecerá en las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Las tinieblas se refiere al pecado. El pecado es sinónimo de tinieblas, ¿verdad? Es lo que produce en nuestra vida. Nos lleva a un mundo de oscuridad y tinieblas. Pero ¿cuál es la respuesta para esas tinieblas? La luz que trae el nombre de Cristo a nuestra vida. Bien, pero no nos quedemos con esta revelación. Mire, esto hay que complementarlo con otra revelación que el Espíritu Santo preciosa le da al apóstol Pablo. Y nada más, vean qué maravilla. Vayámonos a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y nada más vean esto. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas, ¿lo ven? Y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, ¿lo ven? Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Nada más veamos esto, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Qué precioso, porque Cristo no solo es creador de la materia, Él no solo llena el universo, me explico, no solo creador del espacio, tiempo y materia, no. El apóstol Pablo nos revela que es también creador de los ejércitos celestiales. Y por eso, mis amados, tanto las huestes del bien como las huestes del mal hacen reverencia al nombre de Jesús. Y por eso es que cuando usted ora en el nombre de Jesús, ¿saben qué? Los demonios tiemblan, mis amados. Pues bien, cuando vemos este tal despliegue de grandeza que se encierra sobre la figura de Cristo, ¿usted entiende con quién caminamos todos los días? ¿Quién está detrás de su vida, de sus hijos, de sus aflicciones? ¿Quién llora con usted? Es que cuando uno ve esta grandeza, Dios mío, o sea, cuando uno ve quién es Él y quiénes somos nosotros, y uno ve una humanidad tan llena de orgullo, ¿verdad? ¿Y dónde estábamos nosotros cuando Él ponía los cimientos de la tierra y le daba a la tierra las dimensiones, ¿cierto? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Él ponía los límites a las orillas de los mares y les daba las profundidades a las aguas? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Él le decía y le ordenaba a la nube que brotara lluvia para hacer crecer hierba fresca? ¿Y qué somos nosotros? Pues aunque no lo crea, ¿sabe qué somos nosotros para Él? Su creación más amada. Y eso es digno de llevar en nuestro corazón. Y por eso, mis amados, la obra de Cristo con la humanidad, ¿sabe qué? No inicia en los 33 años de vida ni en los 3 años de ministerio. La obra de Cristo con nosotros, ¿sabe dónde inicia? En la eternidad misma. En la eternidad misma, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, se reúnen y llegan a un acuerdo legal, a un pacto de redención, donde, como dije, Dios Padre diseña un plan y el Hijo, por voluntad propia, absoluta voluntad propia, por amor a usted y a mí y por obediencia absoluta al Padre, ha decidido un día dejar su condición exaltada y suprema para, ¿sabe qué? Bajar a esta tierra y humillarse progresivamente hasta llegar al pináculo de esa humillación, que sería obviamente la cruz del Calvario.
Y por eso, mis amados, ahora entendemos cuando la palabra nos dice que con amor eterno Dios nos ha amado. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo en Efesios nos dice que antes de la fundación del mundo, mucho antes de la fundación del mundo, ¿sabe qué? Él ya había pensado en usted, ya lo había amado y lo había escogido para hacerlo santo e intachable ante sus ojos y para llevarlo algún día de esas tinieblas en que nos encontrábamos a su luz resplandeciente. Y entonces, mis amados, ante tanta revelación y cuando uno ve tanta belleza y la supereminente grandeza de Jesucristo realmente, no podemos dejar esa revelación, esa grandeza, esa sublime majestad de nuestro Señor y dejarla en teoría, sino que tenemos que llevarlo a un punto central, porque si no, de nada serviría esta revelación, y este punto es este. Es en la cruz del Calvario, mis amados, cuando la completa divinidad de Cristo, 100% Dios, y su completa humanidad, 100% humano, convergen y se funden para precisamente, ¿sabe qué? Ir produciendo un efecto transformador, no que cambia, no, un efecto transformador y un cambio en el corazón humano. Es ahí, mis amados, donde empiezan a salir los testimonios de miles, de millones de vidas transformadas a lo largo de la historia, mis amados. Es cuando comprendemos realmente la magnitud del ser que puso pie en esta tierra. Es cuando comprendemos eso, la magnitud también de su obra. Porque no podemos comprender la obra en la cruz del Calvario hasta que comprendamos la magnitud de la sublime majestad del unigénito Hijo de Dios. Y es solo entonces también a su vez cuando entendemos la magnitud de ese regalo precioso, inmerecido, que le llamamos gracia. Y en este sentido, mis amados, cuando entendemos que Él dejó su condición exaltada para sufrir toda esa hostilidad humana y llegar a servir en forma de siervo y esclavo, cuando realmente nuestro corazón empieza a transformarse, porque aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Imagínense ustedes, ¿verdad? Muchas veces recordamos la gloriosa ascensión del Señor, ¿se acuerdan? En Betania, cuando Él sube y se pierde en las nubes, ¿verdad? Un evento visto por todos los discípulos. Pero pocas veces recordamos la descensión, Dios mío, la descensión de ese precioso ser que un día cambiaría la vida de toda la humanidad. Pues bien, pero esto no lo puedo yo dejar aquí, porque hasta ahora, mis amados, hemos visto una teoría preciosa donde el Espíritu Santo, estoy seguro que nos ha llenado el corazón, nos ha revelado, pero ¿saben qué? Esto tiene que ser complementado con testimonio, porque al fin y al cabo, una de las razones, además de su divinidad, del porqué del nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, es porque detrás de su nombre hay testimonios de vidas completamente transformadas. Y hoy, mis amados, les traigo un testimonio precisamente del por qué el nombre de Cristo es un nombre sobre todo un nombre. Y este testimonio yo les voy a pedir que cada uno de nosotros tratemos de identificarnos con este personaje bíblico y que retrocedamos como en el tiempo, vayámonos a aquel momento en la cruz del Calvario. Por favor, fíjense así las tres cruces, el Señor en el centro. Recuerden ustedes aquella mañana la multitud. Recuerdan que habían fariseos, estaba el pueblo judío civil, ¿verdad? Estaba también todo un regimiento romano, no 3 soldados como a veces vemos en las películas de Semana Santa. Estaba María, la madre de Jesús, el apóstol Juan a su lado y María Magdalena, entre muchos otros.
Pero hoy nos vamos a enfocar en un personaje bíblico para que veamos y que nos identifiquemos cada uno el efecto poderoso de la palabra de nuestro Señor en nuestra vida, Señor, amados. Y vean qué belleza. Vamos al Evangelio de Marcos y Lucas. Y dice así: entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Eso es cuando el Señor muere, ¿verdad? Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se rasga la cortina del templo, ¿verdad? Poniendo fin al viejo pacto, por cierto. Y dice así: el oficial romano, vean esto, que estaba frente a él, lo tiene frente al Mesías, ¿sí? Al ver cómo había muerto aquel hombre, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Y lo complementa Lucas así: cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, vean qué increíble, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Nada más vayamos a analizar un poquito este contexto. Tenemos aquí un oficial romano que no es cualquier oficial romano, mis amados. Este es un centurión. Este es el encargado, nada más, el designado para ejecutar a Cristo. Aquí tenemos a un experto soldado, ¿verdad?, que no cuestiono su disciplina y lealtad al ejército más poderoso que el mundo antiguo ha conocido, ¿verdad? La ejecución estaba a sus órdenes, y si estaba a sus órdenes, entonces ¿qué podemos pues suponer? Que definitivamente él permitió, ¿verdad?, que al Señor le dieran los latigazos y le destrozaran el dorso y la espalda con aquellas puntas de plomo que tenía el látigo romano. Pero también suponemos que él dio la orden o permitió que le pusieran la corona de espinas que atravesaba su cráneo. Él mismo lo pudo haber puesto de rodillas y hasta escupirle previo a llevarlo al Calvario. Y cuando llega al Calvario, él sin duda alguna, en forma de mofa, le dijo a sus oficiales que desnudaran completamente al maestro y se rifaran sus ropas. Probablemente él mismo colgaría el letrero en forma de burla que decía: Rey de los judíos. Ni se inmutó probablemente cuando al Mesías le venían clavados los clavos y le traspasaban las manos y los pies, aún viendo el dolor más tremendo que alguien puede padecer desde el punto de vista físico. De todos modos, era una crucifixión más. Había visto miles de ellas, ¿verdad? Y estaba cumpliendo su trabajo. Pero no nos quedemos ahí, nada más veamos el contexto religioso de este soldado, lleno de deidades. Acordémonos que él pues ejercía la religión romana, que estaba repleta de paganismo, ¿verdad? Y no nos quedemos ahí. Desde el punto de vista emocional, imagínense ustedes la mente de este soldado. Nada más imagínense el vacío afectivo que tenía este ser, que probablemente por años de años no había vuelto a ver a sus familiares, porque esas campañas romanas, mire, usted se despedía, ¿verdad? Y nada más imagínense ustedes el vacío y la ira que había probablemente en el corazón de aquel hombre. Lo único que conocía su mente, que era asesinato, odio, ira, iniquidad, injusticia. Pero de repente, este hombre que está enfrente de Cristo no quita su mirada de él. Nada más transpórtese, por favor. Y de repente algo ve diferente en aquel convicto. Algo no le calza a él. Lo siguen esas 6 horas desde su crucifixión hasta la muerte, y no puede creer que ante tanto dolor, el dolor más inimaginable, aún aquel convicto destrozado y despedazado en la cruz, desfigurado, vuelve su rostro y tiene palabras de esperanza para el otro convicto en la cruz, diciéndole: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero no queda ahí, y le sigue desconcertando el hecho que ve cómo el convicto en la cruz rechaza el vino y la hiel para apaciguar el dolor. Recordémonos que el vino y la hiel era un analgésico, un narcótico, para mitigar un poco el dolor tremendo que los reos presentaban por la crucifixión. Pero
este hombre sencillamente queda desconcertado y dice, es como si el convicto quisiera evitar o escatimar la más mínima gota de dolor por toda esta multitud. ¿Cómo es posible? Y conforme la sangre sigue bajando y bajando y bajando del madero, derramada a sus pies, porque él estaba de frente a los pies, algo empieza a ocurrir por primera vez en la conciencia y en la mente de este hombre. Y de repente empieza a ver que ese cuerpo destrozado y ese convicto empieza a ver su inocencia. Pero por otra parte empieza a ver su condición de pecado, empieza a ver su condición miserable y empieza a dejar su orgullo atrás, años de orgullo para dar paso finalmente al arrepentimiento. Y mientras que la creación misma se ceñía en tinieblas, cuando el unigénito Hijo de Dios exclamaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al mismo tiempo, el corazón del soldado empezaba a resplandecer de luz y algo empezaba a cambiar en él. Y de repente, ya en el ocaso, se pregunta, ¿quién es este hombre que aún con tanta humillación, con tanto dolor, en lugar de responder con ira, dice a mí, refiriéndose al soldado y a toda la multitud, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Mis amados, a mí me encanta esto porque vea lo que dice la palabra. Él exclamó, es decir, hay signos de exclamación. Este soldado no es que lo dijo bajito, ahí él cae de rodillas y por primera vez empezaban a brotar lágrimas de sus ojos. Por primera vez se siente completamente amado y aceptado. Y exclama, y esto es increíble porque exclama aún con riesgo de pena de muerte, porque todo un regimiento él tenía a cargo, imagínense ustedes. Pero hay una cosa increíble aquí, que no solo exclama, sino que también adora a Dios. Y esto es verdaderamente increíble porque un hombre que era politeísta, ¿verdad? De repente admite que hay un solo Dios y que aquel que está clavado en una cruz, ese cuerpo destrozado, ya no es un cuerpo destrozado, ahora es la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué? Porque ve que esa dignidad, esa compostura, amados, ese amor y esa compasión demostrada por aquel hombre aquel día en la cruz del Calvario, ya no tenían atributos o cualidades humanas. Y sencillamente, mis amados, ese día, ese soldado iba a ser transformado, iba a ser convertido, nacía en un nuevo nacimiento. Y yo creo que todos nos tenemos que identificar, y quiero hacer aquí un paréntesis, porque realmente, ¿acaso nuestra historia es diferente? ¿Acaso no todos llegamos a la cruz en la condición del soldado? ¿Qué éramos, mis amados, antes de llegar a la cruz de Cristo? ¿Cuál era nuestra condición? Todos, sin excepción, llegamos en miseria, porque el pecado nos trae miseria, el pecado nos deforma. Pero, mis amados, qué hermoso ese día en que nos encontramos con la sangre del unigénito Hijo de Dios para limpiarnos completamente y darnos una nueva esperanza. Y así fue, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y si nosotros pensamos que era casualidad que ese soldado estuviera ese día en la cruz del Calvario, pues nos equivocamos. Miren, no fue Poncio Pilato que designó a ese soldado, fue el mismo Jesucristo que designó que ese soldado estuviera ese día a los pies de la cruz. Y es nuestra realidad, mis amados. Nosotros hoy estamos defendiendo su nombre y amándolo porque un día Él nos encontró en el camino. Porque si hoy a Él le amamos es porque Él nos amó primero. Y qué belleza, porque ¿qué es lo primero que nos da Cristo en nuestra vida una vez que nos redime, que nos restaura, que limpia toda iniquidad que traíamos? Sencillamente un sentido de pertenencia,
un sentido de adopción. No más orfandad en nuestra vida. ¿Lo ven? ¿Qué le dice? Porque ¿qué? Hijo mío. Y aquel soldado, por primera vez en su vida, se sentía completamente amado, y de un soldado romano lleno de iniquidad, de sangre en sus manos, ahora veíamos a uno de los primeros cristianos del primer siglo. Mis amados, ¿ven por qué el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre? Es el nombre sobre todo nombre porque es el nombre que a través de los siglos, y la historia lo confirma, sigue transformando las vidas más imposibles. En el nombre de Jesús, mis amados, la desgracia se transforma en gracia, la vergüenza se transforma en honra, mis amados. El pecado, la iniquidad se transforma en santidad. En el nombre de Jesús se transforman los matrimonios más imposibles, las vidas más imposibles, se transforman hogares, sociedades. El madero mismo de un objeto de maldición se transformó en un objeto de redención y de gloria. Y mis amados, le doy la buena noticia que ¿sabe qué? Ese nombre y su poder transformador no callará jamás. Nunca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero bueno, todo esto que hemos visto, la revelación, el testimonio, no podemos dejarlo aquí. Y esto hay que complementarlo con otra de las razones del por qué el nombre del Señor es el nombre sobre todo nombre. Porque si esto no hubiera sucedido, todo lo que yo he hablado aquí hoy sería en vano. Y vámonos a las Sagradas Escrituras y recordemos que a los 3 días de su crucifixión, María Magdalena, aquella mujer que por cierto el Señor había transformado, dice la palabra que tenía 7 demonios, nada menos y nada más, y el Señor la había limpiado y restaurado completamente. Dicen que ella se dispone a ir a la tumba del Señor, ¿sí? Llevaba especies para ungir su cuerpo. Y ella, pues probablemente creía que ese iba a ser un santuario más, como muchos santuarios de todos los líderes religiosos, donde se llega a adorar, ¿verdad?, de carne y hueso. Pero de repente, qué hermoso, porque vemos a María afligida, ¿sí? Ella empieza a llorar y llorar y llorar. ¿Por qué? Porque resulta que esa tumba está vacía. Esa tumba quedó vacía. Y ella cree que ese cuerpo ha sido robado, ¿verdad? ¿Y a dónde voy a adorar ahora? ¿A quién voy a adorar? Y de repente, una voz tierna, la voz del Mesías, le dice: María, y vean qué lindo, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Ve y diles a mis hermanos, vean cómo les dice a los discípulos, mis hermanos, lo que has visto. Y mis amados, yo voy a hacer un paréntesis y disculpen si me salgo del contexto de la enseñanza, pero es que esto hoy en la mañana me ponía el Señor a decirlo. Porque este pasaje es hermoso, porque si hay algo que trae el nombre de Jesús a nuestra vida, ¿sabe qué es? Es que le da valor y dignidad a nuestra vida. Les explico por qué. Vean qué increíble. La primera persona en una sociedad machista, en una sociedad donde la mujer no tenía ni voz ni voto en los aspectos religiosos y espirituales de la nación, la primera persona que el Mesías escoge para verlo en cuerpo resucitado es una mujer. Vean qué belleza. Pero no termina ahí. La primera persona que el Señor le encomienda a dar las buenas nuevas de su resurrección es una mujer. No fue Pedro, no fue Juan, es una mujer restaurada. ¿Y a qué voy con esto? En un mundo que precisamente se llena de filosofías feministas radicales, tal vez por desconocimiento, porque han sido heridas, yo les pido por favor a esas mujeres, por favor conozcan a Jesús, conozcan a Jesucristo, porque miren, amadas, no hay un nombre que traiga tanta dignidad a la mujer como el nombre de Jesús de Nazaret. Finalmente dice la palabra que 500 personas, 500 testigos oculares, a su vez verían a Cristo resucitado. Comerían con Él, hablarían con Él, lo tocarían.
sus discípulos. Ya ahora sí, no había duda, ¿verdad? Y mis amados, es la resurrección el ancla de nuestra esperanza. Es ahí, mis amados, donde el testimonio transformador de Cristo realmente cobra vida en nuestra vida. Es ahí donde nosotros sabemos que no importa lo que pase, miren, lo que es, o sea, aunque nos llegue la muerte, no temeremos mal alguno, porque si con Cristo morimos, con Cristo conjuntamente seremos resucitados. Así será. Y ahí es donde vemos, mis amados, que el efecto transformador realmente se hace efectivo. Y lo vemos en los discípulos, de 11 hombres temerosos, cobardes, miedosos, de repente luego de la resurrección y bajo el poder del Espíritu Santo, por supuesto, vemos a 11 guerreros, 11 valientes y gigantes de la fe que darían su vida por causa del Evangelio. Y por eso es, mis amados, que en el nombre de Jesús fueron echados los primeros hermanos a los leones y el nombre de Jesús más bien seguía floreciendo. Por eso es, mis amados, por esa esperanza de la resurrección, es que en la Edad Media fuimos llevados a la hoguera por predicar su palabra y más bien la palabra florecía. Y es la misma razón que aunque nos presionen en pleno siglo XXI, el nombre de Jesús, repito, no callará jamás. Finalmente, nosotros no adoramos una tumba, mis amados. Esa tumba quedó vacía y hoy nosotros, mis amados, lejos de una tumba, no, nosotros adoramos un trono que está a la derecha del Padre, mis amados, y que tiene la inscripción Rey de Reyes y Señor de Señores, y que de nuevo vendrá, ya no con un Mesías sufriente, no, como un Mesías lleno de gloria, investido en toda su majestad, y lo dilatado y lo inmenso de su imperio no tendrá fin. Y ya para poner conclusión a esta enseñanza, hoy quiero dirigirme y a todas las personas que me ven en el live stream y a todos los amigos y hermanos que están aquí en el auditorio, que aún no han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo quiero darles un mensaje. Vean, yo no los invito a un mito. Él no es un mito. Él no es una superstición. Yo les pido, por favor, y es mi anhelo en el corazón, que vayan, investiguen, estudien, vean las palabras, vayan a las Sagradas Escrituras. Cada palabra que el Señor dijo, vean la sabiduría, el amor, la dignidad y la compasión que ese hombre mostró. Vaya con el intelecto, no importa, el Espíritu Santo se encargará del resto. No importa, pero vaya. No se deje engañar por las filosofías del mundo. Yo tampoco los invito a una religión, por favor. Él no es una religión. Cristo no vino aquí a fundar una más de las 4.500 religiones que hay en el mundo. Él es una relación viva, dinámica, con un Dios vivo, que lo único que quiere, ¿sabe qué? Es que usted llegue a sus brazos, acogerlo en sus brazos, que usted se arrepienta de sus pecados y aceptarle en su reino, mis amados. Llevarlo de las tinieblas a su luz resplandeciente, a esa luz de aquel que un día dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente, para todo el mundo creyente, para todos los hermanos cristianos, amados, yo quiero, y es mi anhelo también, que hoy usted salga de aquí sintiéndose profundamente amado. Porque vea quién está detrás de su vida. Vea la esperanza, la razón de nuestra esperanza, como decía el apóstol Pedro. Cuando uno ve su majestad, mis amados, si Él con nosotros, imagínense, ¿quién contra nosotros? Nosotros, hay muchos motivos por el cual a veces desesperanzarnos. No es fácil, la vida no es fácil, mis amados. Vivimos en un mundo que se cierne en filosofías, en ideologías que atentan contra la santidad y la grandeza de Dios y su nombre. Pero mis amados, no pierdan la esperanza. Recuérdese en el plano de batalla que usted se encuentra. Usted no pelea por la victoria, usted pelea desde la victoria.
Y cuando llegue ese día de desesperanza, ¿sabe qué? No olvide las palabras que el apóstol Pablo nos regalaba en Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y recuerde, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y llegará el día en que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Oh Señor, cuesta expresar palabras, Padre, y se nos entrecorta la voz, Señor, porque cuando realizamos de quién eres tú, Dios mío, de quién es tu unigénito Hijo, quién es tu unigénito Hijo, la investidura, la supereminente grandeza, Dios mío, que con su mano creó las estrellas, los planetas, los mares, hizo latir nuestro corazón un día, y que esas mismas manos, pensar, fueron clavadas en una cruz por amor a todos nosotros, Señor. Realmente, Señor, no tenemos cómo agradecerte, Padre. Señor, ¿a quién iríamos, Padre? ¿A quién iríamos si solo tú traes palabras que dan vida eterna, Señor? Padre Santo, gracias, gracias, precioso, por un día bajar, encarnarte, Señor, y derramar tu preciosa sangre para sacarnos de aquella miseria en la que todos, porque dice la palabra que por cuanto todos habíamos pecado, todos sin excepción, estábamos completamente destituidos de tu gloria, mi Señor. Pero aquel día tú nos encontrarías, no nosotros, tú nos encontrarías para llevarnos de aquella tiniebla, aquella oscuridad, a tu luz resplandeciente, amado. Padre, te doy gracias y pido, Señor, una bendición grande sobre cada persona y cada familia que ha venido hoy aquí a Vida Abundante. Padre Santo, te pido por sus necesidades, por sus aflicciones, por sus hijos, por sus condiciones de salud, por sus condiciones mentales, espirituales, financieras. Solo tú sabes, tu espíritu escudriña, Señor, hasta las coyunturas, el alma y el espíritu. Y tú conoces nuestras necesidades, papá. Pero sabemos, Padre, que tenemos la esperanza segura, porque, Padre, caminamos firmes, caminamos en aquel, Señor, que un día dijo: yo soy el camino de ustedes, yo soy en la vida de ustedes, y nunca los dejaré ni les desampararé. Y yo estaré todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Agradecemos esta preciosa mañana, esta preciosa revelación, y a ti te sea toda la honra y la gloria en el glorioso y poderoso nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así sea, así sea. Amén. Que el Señor me los bendiga y me los proteja.